¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes a nuestro primer en vivo. Me presento con ustedes, soy la licenciada Anaísa Soteno y el día de hoy vamos a abordar un tema muy esencial para todas las familias que tienen pequeños en casa y pues sobre todo que toman clases en línea. En estos tiempos tan difíciles por los que estamos pasando, nos hemos tenido que adaptar a nuevas actividades. En este caso, las clases en línea han modificado la forma de aprender. El día de hoy vamos a checar unos temas muy importantes que tienen que ver con la forma en la que tus pequeños aprenden. En este caso, te voy a enseñar a cómo checar la forma en la que están estudiando. Vas a conocer los tipos que existen de estas dificultades de aprendizaje y vamos a hablar de los más comunes. Vas a detectar los síntomas que aparecen en tu hijo y a identificar si de estos padecimientos tiene alguno. Vas a aprender qué hacer si padece un problema, a quién recurrir y en dónde dirigirte para que tu hijo tenga el mejor apoyo posible. Muy bien, vamos a darle entonces inicio. ¿Qué son las dificultades de aprendizaje? Las dificultades de aprendizaje son problemas que afectan la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar información que causan dificultades para leer, para escribir, deletrear o resolver problemas matemáticos. Estos se pueden clasificar en diferentes áreas como el habla, el lenguaje, la lectura, la escritura o alguna dificultad auditiva. Yo te lo podría colocar en diferentes secciones, hablando como pues del habla, problemas que son más comunes o problemas auditivos, pero te voy a hablar de estas dificultades que van a enmarcar mucho la situación que tienen los pequeños ahora en día. Prefiero que veas cuáles son los más comunes y que sobre todo aquí en México se dan. Empezaremos con el primero, que es la dislexia. La dislexia afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje. Estas van a generar una dificultad para leer con fluidez y sin errores. Son problemas con la comprensión lectora, ortográfica, escritura y matemáticas. En este caso, la dislexia afecta más o se da más en hombres que en mujeres y los problemas se detectan cuando el pequeño ingresa a la actividad escolar. Aunque no tiene cura, si se detecta a tiempo y se comienza un tratamiento, van mejorando su habilidad lectora. La parte que afecta en el cerebro de los pequeños es el lóbulo temporal. Puedes detectar si tu pequeño tiene dislexia a través de algunos síntomas. Estos pueden ser un nivel de lectura muy por debajo de acuerdo a la edad. Si tiene problemas para recordar secuencias de cosas, alguna incapacidad para pronunciar una palabra desconocida, mala pronunciación para nombres o palabras, alguna dificultad para deletrear y tardan más tiempo de lo habitual en completar tareas. Estas van a llevar a leer o escribir muy lento o problemas para aprender un idioma. ¿No escuchas? Muy bien. Pasemos al siguiente. Este se centra más en lo que son trastornos o incapacidades de lenguaje. Lo que es la dislalia
es un trastorno del habla que consiste en la incapacidad para pronunciar correctamente los sonidos o articular ciertos fonemas. Esto puede ser debido a malformaciones en los órganos y tiene un origen multifactorial. A diferencia de lo que es la dislexia, en este caso no viene específicamente de un área en particular del cerebro, sino que es multifactorial. ¿A qué se debe esto? A que tenemos de, eh, tres tipos de razones por las cuales el pequeño no puede no, tiene esa incapacidad para pronunciar algunas palabras. La primera puede ser la dislasia evolutiva o que es fisiológica. Esta es cuando el pequeño no puede ser capaz de repetir por imitación las palabras. Cuando nuestro hijo va creciendo, nosotros para que aprenda a hablar, regularmente mencionamos o le damos ciertos sonidos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que es un perro, le recalcamos las letras literales, decimos perro o se las partimos en sílabas para que imite, pero el pequeño es incapaz de repetirlo. Obviamente esto se da entre los 3 y los 5 años de edad regularmente. Afecta a niños, a niñas, es el trastorno del habla más común y obviamente puede tener omisiones de ciertas palabras. En este caso, como les comentaba, que al nosotros darle el ejemplo al pequeño de que repita esta palabra, en este caso decíamos que perro, al ser una dislalia evolutiva, significa que conforme el pequeño vaya creciendo a través de ejercicios, va a poder mejorar su dicción. Por otro caso, la dislalia funcional, esta se refiere a un defecto en la articulación de los órganos del habla. Esta es la más frecuente y tiene que ver más con su motricidad. Regularmente los pequeñitos tienen problemas con lo que son la letra R y la letra L. Si damos la misma referencia de la palabra perro, en vez de decir perro, dicen el pelo o el pello, porque se les dificulta pronunciar en específico estas dos letras. La siguiente dislalia tiene que ver con la parte orgánica. Estas se refieren a alteraciones en las neuronas cerebrales debido a malformaciones o anomalías en los órganos, como puede ser el frenillo. El frenillo es la pequeña, es la conexión que hay entre la lengua y la base de la lengua. Si levantamos todos nuestra lengua en la parte de abajo, tenemos como un hilito que conecta la base de la lengua con la lengua. Algunos pequeños nacen con este espacio corto y se les dificulta para pronunciar ciertas palabras o bien algunos no lo tienen. También es un problema cuando es un problema cerebral, se denomina pues disartrias. Cuando afecta ya órganos son disglosias. Esto se refiere a que el pequeño tal vez al nacer tuvo un problema de tal vez cerebral, en este caso pequeños con retraso mental que van a tener esa incapacidad para poder hablar, o también puede ser otro aspecto, los niños que nacen con labio leporino, eso también se debe a una dislalia orgánica. Y la última, que es la dislalia audiógena, esta habla principalmente de problemas de audición. Simplemente el niño, si no escucha, obviamente no va a articular las palabras. Por más de que uno como padre esté insistiendo en cómo se pronuncian las palabras, va a tener esa dificultad porque no escucha. Va a confundir lo que son los fonemas y regularmente tienen problemas en el habla literal. Regularmente o lo que se trata de hacer, nosotros no podemos
confirmar 100% si nuestro pequeño no escucha, nació sin audición, sino conforme va desarrollándose empezamos a checar estas fallas. Así que si tu pequeño tiene alguno de estos síntomas, es importante que lo anotes, lo registres y se vaya a checar al médico. Más adelante, en cuanto lleguemos casi al final, te voy a decir con qué personas te puedes acercar si es que tienes un pequeño en casa que sufre de alguna dificultad de aprendizaje. Aquí del lado derecho de la imagen están estas letras que son, bueno, las consonantes con las que los pequeños tienen más dificultad en su pronunciación. Son las más afectadas, la letra R, la S, la L. Vaya, está aquí en lo que es la imagen. Si estando en casa te has dado cuenta que tu pequeño le cuesta muchísimo realizar operaciones matemáticas o tiene dificultad para lo que son los números, pues aquí tienes probablemente una solución. Nuestro siguiente, eh, nuestra siguiente dificultad es la discalculia. La discalculia es una condición que dificulta resolver problemas matemáticos. Esta va a afectar las conexiones neuronales y las funciones cerebrales que procesan la información numérica. Tu pequeño no es tonto, no es que no sepa sumar, no se sepa las tablas de multiplicar, no quiere decir que pues él crea que los números son monstruos, sino simplemente viene de una función cerebral. Cuando nos damos cuenta que pues ya superó, ¿no? Las expectativas o que tú, cómo detectarlo, vaya, que tu pequeño no tiene esa habilidad de números, de la parte lógica, vaya, que desarrolla el cerebro, es no entiende el significado de las cantidades como mayor o menor. Si te das cuenta, siempre desde que van avanzando, que van creciendo, entran al kinder, vaya, les ponen ejercicios, dos circulitos regularmente o un frasquito donde ponen muchas canicas y en el otro menos canicas. Desde ahí nos empezamos a dar cuenta que no distingue cantidades como mayor o menor, grande o pequeño. Cuando van creciendo, no relacionan el número con la palabra. Siempre les ponen como ejemplo el número 5, ¿no? Y en la parte de abajo del número, la palabra que dice 5. Tal vez en el momento que están realizando la actividad, pues lo detectan, ¿no? Porque está ahí enfrente de ellos. Pero si pasan al siguiente ejercicio o la profesora en el pizarrón llega a colocar el número 5 y con una línea tiene que eh, identificar cuál es la palabra, no puede, para él es imposible. Estos se relacionan también para contar el dinero. Van a tener ese problema si lo mandas a la tienda, no vas a ver cuánto le tienen que dar de cambio. Para estimar el tiempo, recordar datos matemáticos simples como las tablas de multiplicar o cuentas mentales, no las van a poder desarrollar. Esto afecta tanto a niños como a niñas y esto no va a desaparecer. Esto no desaparece, es igual que la dislexia, solamente se tratan con estrategias, se utilizan señales, bueno, se lleva un trabajo en conjunto tanto con profesores como padres, estrategias que pueden ayudar a que las matemáticas ya no se le compliquen. Así que si tu pequeño llega a tener estos síntomas que te acabo de mencionar, no es necesario buscar en específico a un profesor de matemáticas para que le ayude con esas sumas, esas restas, o si es un adolescente que ya está pasando por temas ya de matemáticas más complejos, recuerda
no, una de las principales razones, no regañar, sentarnos con ellos, que nos expliquen qué es lo que está sucediendo, cuál es su dificultad, y si cumple con estos síntomas, buscamos ayuda. Por otro lado, conforme van creciendo los pequeños, y se puede dar más ahorita que están en casa tomando clases, hay pequeños que tienen una letra que dices, no entiendo qué está diciendo, o que se les dificulta el simple hecho de tomar un bolígrafo, una pluma. A esto se le llama disgrafia. Bueno, disgrafía, perdón. La disgrafía son dificultades en la coordinación de los músculos de la mano y del brazo. Esto va a impedir que el niño domine el instrumento de escritura que está utilizando, la pluma, el crayón, el bolígrafo, y no va a poder escribir de una forma legible y ordenada. De esta manera, la motricidad fina o específica es donde tiene este problema. Este es un problema psicomotor. Simplemente no recuerda los pasos para ejecutar bien el movimiento. Lo vamos a poder detectar desde el inicio de la escuela, cuando ya tu pequeño entró al kinder, va avanzando y te das cuenta que pues la forma en la que sostiene el lápiz o el bolígrafo pues no es la adecuada, se inclina muchísimo en la mesa para tratar de escribir, o bien el tipo de letra que tiene no es la más legible, no va a ser ordenado. Esto afecta igual a niños y a niñas y necesitan de un apoyo para poder mejorar. Este sí tiene una Este sí tiene como tal una cura, por así decirlo, porque tiene que ver más con su motricidad. A base de ejercicios va a poder ir mejorando. ¿Cómo detectas que tu hijo tiene disgrafía? Por una dificultad en la forma de las letras que realiza. Si estamos hablando de niños más pequeños que apenas están entrando a la edad escolar, les dan ejemplos de colocan la letra A y esa letra A en sus cuadernitos de trabajo tienen unas líneas. Esto es para que el niño vaya reconociendo el movimiento de la letra, su motricidad la vaya mejorando y sepa cómo se escribe, en este caso, un ejemplo, la letra A. El niño no puede seguir la línea o se sale, o cuando intenta hacerlo sin seguir la línea, que tenga que él solito empezar a marcar la letra A, se le dificulta. También la manera de escribir en línea recta no puede, a pesar de que sea una libreta cuadriculada o una de línea, no escribe de manera lineal, sino letras por aquí, letras por allá. El tamaño de la letra también no es el correcto. Como mencionaba, la manera de sostener el bolígrafo, con una mano sostienen el papel y luego con la otra escriben porque se les dificulta. También la presión que ejercen al escribir a veces no es la apropiada sobre el papel, a veces se marcan muchísimo el bolígrafo, como si no pudieran tener ese control con su muñeca, sino simplemente marcan hasta llegan a romper la hoja en ocasiones. Y la postura, lo que te comentaba, que se inclina, a veces se recarga sobre la mesa para poder pues escribir. Esto a la larga, si no lo detectas a tiempo, va a existir una complicación, ya que en grados más avanzados escolares empiezan los profesores a dar los dictados, o cuando tu hijo tenga que realizar, copiar el texto, ¿no? A su cuaderno, y se tarda horas porque pues para él es incómodo, o bien dolores horribles de muñeca, o le sale el callito en uno de los dedos por la presión que tienen del bolígrafo de lápiz. Como mencionaba, pues esta tiene cura, por así decirlo, porque con movimientos, con aprender a modificar la motricidad,
pues va a empezar a mejorar esto, vamos a evitar que se canse, que ya no quiera escribir, que no quiera hacer los ejercicios porque pues ya le duele la muñeca o la postura. Se van corrigiendo. Siguiendo con el mismo tema de lo que es la parte de la lectoescritura, pasemos al siguiente y el último de estas dificultades de aprendizaje que se dan más en los niños aquí en México, la disortografía. La disortografía son errores de la escritura que afectan a la ortografía. Es la forma para transcribir el vocabulario hablado o escrito. Podría ser ocasionado por un déficit en la memoria visual o auditiva, la manera en la que el pequeño percibe. Puede ser relacionado con problemas fonológicos, como lo mencionábamos en la dislalia, o una inmadurez intelectual. Aquí, de igual manera, van a afectar tanto a niños como a niñas por igual y acostumbran a presentar estas características comunes en sus errores. O sea, cuando ellos escriben, sí, ya sé que escribo mal, ya sé que me comí una letra y para ellos lo ven normal, pero en cierto modo va a ir afectando. La disortografía afecta a la larga para posteriores trabajos que vayan a realizar. Los síntomas principales de la disortografía es la omisión de estas palabras, como te acabo de mencionar, pues se comen algunas letras o agregan, tienen esa adición de agregar ciertas palabras, invierten letras, la sustitución de algunas letras que son parecidas, confunden palabras que tienen distintos significados, aunque se escriban igual, la forma de separar las sílabas, los signos de puntuación, las tildes y obviamente las mayúsculas. El que no sigue el orden afecta en la lectoescritura. Obviamente, aquí te estoy colocando algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra patata y escribe patatata. Ahí vemos una adición. La palabra blusa y bolsa, el votar y la palabra Mario, bueno, un nombre, ¿no? Esta disortografía puede ir relacionada con la dislalia. Ya nos dimos cuenta que si el pequeño tiene desde que empieza su edad escolar, no pronuncia bien las palabras, pues por lo tanto no las va a saber escribir. Puede ir de la mano la disortografía con alguno de los trastornos que estábamos mencionando, pero hay que recalcarlo bien, no forzosamente el que el pequeño no identifique bien la parte de la lectoescritura, o en este caso el ejemplo que te estoy colocando de la patata, las adiciones no significa que tenga dislexia o que invierta palabras o que se las coma. Sí tiene algo en común, pero es totalmente diferente. Recordemos que la dislexia, esta son más bien la fluidez, es la dificultad en la fluidez para leer y sin errores. En este caso, aquí por lo tanto, si no escribe bien, pues no lo va a leer bien. Y de igual forma, se puede tratar con ejercicios más ortográficos, junto con, regularmente, obviamente, vamos a poder checar que son niños que tampoco escriben muy bien, que también pueden tener disgrafía y pues lo interpretan con la disortografía. Pueden ir de la mano con otros trastornos, como les mencionaba, pero no quiere decir que si forzosamente mi hijo tiene una dificultad de aprendizaje como la dislexia o la discalculia de las matemáticas, pues va a escribir mal. Sino esta en específico, la disortografía, pues son errores de escritura, básicamente.
se pueden ir tratando y con ciertos ejercicios. Dentro de lo que son los trastornos de aprendizaje o estas dificultades que te estoy mencionando, no vamos a hablar del trastorno de déficit de atención ni con hiperactividad, porque siento que este tipo de trastorno, a pesar de que es una dificultad de aprendizaje, son temas específicos que se tienen que tocar o muy profundos, ya que pues cumplen con características más específicas que pues nos tardaríamos mucho si tratamos de hablar de ese tema en específico. Ahora, ya conoces, ya checaste cuáles son las dificultades de aprendizaje que vimos el día de hoy que te mencioné, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer si mi hijo tiene dislexia, discalculia? ¿A dónde lo llevo o con quién me acerco si es que lo tiene? Como número uno, es importante acudir siempre con un especialista. Tú no eres médico y no puedes decir, sí, es que a mi hijo le cuesta trabajo las matemáticas. O sea, yo desde pequeño lo he visto que no puede sumar, pero al fin y al cabo el especialista es el que va a determinar, de acuerdo a ciertas pruebas que se le realicen, si padece esta dificultad. Ellos son los únicos que te van a poder definir si presenta o no tu pequeño esta dificultad y qué hacer para resolverlo. En este caso, vamos a regresarnos a la dislexia. En este caso, la dislexia, como mencionábamos, que es un problema que afecta a las zonas del cerebro, te vas a acercar con un neurólogo. El neurólogo es el que puede detectar si esta área del cerebro es la que se implica dentro de, bueno, si cumple con estas características, si esta es el área afectada. También con un logópeda. El logópeda es el que trata las alteraciones en el lenguaje, o bien, si has visto algunos consultorios donde dicen se tratan terapias de lenguaje, regularmente ellos son logópedas. Y claro que sí, forzosamente con un psicólogo. Es un trabajo en conjunto de padres, especialista, profesor, porque en este caso, hablando o tocando el tema de la dislexia, a tu pequeño es el que está pasando por la dificultad, pero tú por otra parte también te enfrentas hacia una dificultad que es cómo te explico, cómo te muestro que lo estás haciendo mal, que no lo estás leyendo bien, que no estás sumando bien. Y como padres nos enfrentamos a esa situación. Entonces el especialista te brinda las herramientas necesarias, las actividades, los ejercicios, etcétera, que se tengan que ir realizando para que en conjunto se vaya tratando esta dificultad. También te vas a enfrentar a pues a la dificultad de no poderlo entender, te vas a enojar, te vas a disgustar. El niño también llega a límites y por esta razón se recomienda que sea, como te menciono, un trabajo multidisciplinario junto con ayuda psicológica. En el caso de lo que es la dislalia, que mencionábamos que son problemas para pues pronunciar bien lo que son las palabras, ahí donde tenemos que ir, dependiendo el tipo de dislalia que te estaba mencionando, es ir con un otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo se va a dar cuenta si no escucha, si tiene los problemas de frenillo o si tiene un problema de labio leporino, si ya se trató, no se operó, si se va a operar, qué medidas se tienen que tomar. Obviamente el logópeda, como te mencioné, y el apoyo del psicólogo. Para la discalculia específico en matemáticas es asistir con un psicopedagogo o bien con el psicólogo, se diagnostica, se trata, también puede ser con un neurólogo
y bien con una vez que ya se detectó que sí sufre de esta dificultad, entonces sí se le explica, se le dan herramientas que se trabaja en conjunto con el profesor de matemáticas o un especialista en matemáticas. Para la disgrafía, como lo veíamos, que este es algo más sencillo, me refiero a que no involucra algo neurológico, son terapias ocupacionales, con un terapista ocupacional que nos ayude a checar lo que es la motricidad del pequeño, el psicólogo y el pedagogo. Para la disortografía, de igual forma, como vimos que eh, puede ser un impedimento o una dificultad oral, con el otorrinolaringólogo también para detectar si tiene problemas para hablar, fonológicos, con el pedagogo y obviamente el psicólogo. Todo esto va en conjunto. Una vez que ya se hizo este paso de ir y diagnosticar, pues como número 2 hay que entender al pequeño. Hay que tenerle paciencia. Es algo que ellos no pueden controlar, no es culpa de nadie. La obtención del apoyo adecuado puede hacer una diferencia positiva para el pequeño más adelante. Y como número 3, el trabajo en equipo, como les mencionaba, multidisciplinario, el maestro, los padres, el especialista, el psicólogo. eh, Pues vaya, llegamos ya a lo que es el final de nuestro primer taller. Espero que no haya sido un tema muy largo tampoco y con muchísima información, pero aquí en la pantalla estás viendo las redes sociales donde me puedes contactar. Si tienes duda de a dónde me acerco o si ahorita que estás en casa te estás dando cuenta que tu pequeño está sufriendo de alguna dificultad para alguna materia en específico o que últimamente lo has visto diferente en cómo expresa pues sus emociones, sus sentimientos, la forma en la que realiza las tareas que no es la adecuada o se cansa mucho, puedes acercarte a mí, comunicarte conmigo en cualquiera de estos medios y pues el día de hoy ya aprendiste a saber cómo detectarlo, qué le pasa principalmente a tu hijo, cómo lo puedes ayudar y a dónde dirigirte. Este en vivo se va a quedar aquí en nuestra página para que lo puedas volver a escuchar. Si tienes dudas o comentarios, está mi página de Facebook, la página web, estoy en Instagram, el correo electrónico por medio del celular que es el WhatsApp. Me gustaría que estuvieras pendiente de lo que es nuestro contenido porque tendremos pues posteriormente mayor otro tipo de proyectos, igual otros talleres. Eh, Vamos, si puedes checar también nuestros stories, ahí estamos subiendo contenido todo el tiempo de cómo ayudar a los pequeños.